Vamos a presentar como hacemos siempre a nuestra compañera Analía. Anda a ¿Qué tal? sacar. ¿Te puedo dar un mate? Dale, dame un mate. Yo sé que no tomaba. Toma, toma, toma. Tenemos novedades. Hay muchas novedades. ¿Qué pasó con la familia? La familia nos vamos a juntar ahora todos los jueves Ajá. En el edificio Centinela para molestar un rato, para que sepan que seguimos estando. Es decir, todos los jueves van a hacer presencia en el edificio Centinela reclamando que se resuelvan los problemas que no fueron resueltos desde octubre. Exactamente, porque siguen las sanciones. Ahora hay 160 gendarmes que fueron sancionados. Les dieron 48 horas como para hacer un descargo sobre esa sanción, obviamente todo sobre el mes de octubre. Así que seguimos igual o peor. En la continuidad de Ligando Cabos, vamos a presentar la visita de hoy, prestigiosa visita a un legislador porteño de la mal llamada capital federal, porque dejó de ser capital federal para ser ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo tenemos presente Alejandro Godard, de ATE, legislador porteño. Soy legislador, soy gente también de ATE, de la CTA. Así que, bueno, en triple carácter. Situación compleja actualmente, ¿no? Porque pareciera que está todo distorsionado, todo fuera de control, todo fuera del margen jurídico. Sí, yo creo que cuando quieren avanzar, avanzan pasando por encima de toda la legislación vigente, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, es el famoso vamos por todo, ¿será? Claro, pero de todas maneras en algún momento habrá que hacer una trinchera de resistencia, ¿no? Para decir, bueno, hasta acá se llegó, porque están avanzando sobre el cuerpo armónico y orgánico de la nación argentina. Es decir, es como sacar la altita de abajo de todo de la pila que está armónicamente levantada. Algo va a pasar si se saca la latita, y están sacando de a una cada latita, pero de abajo, no de arriba. Sí, yo creo que lamentablemente con un doble discurso, porque en su momento dijeron que iban a defender parte del patrimonio nacional, por ejemplo, y sin embargo vemos que la realidad ha sido completamente distinta. Lo están trasladando. Lo están trasladando, exactamente. Sí, nos hablaban, parecía que se iban a enfrentar contra las fuerzas extranjeras y los grandes grupos monopólicos, y sin embargo ese ha sido solo un discurso, porque la realidad... Hemos visto cómo seguimos perdiendo recursos naturales, seguimos perdiendo servicios fundamentales que podríamos dar nosotros, y van por más, porque en la medida que se les acabó la plata, porque tuvieron una situación extraordinaria. Pero hay una parte de la plata que se acaba, porque la otra la están llevando a... No, totalmente. O sea, se disminuyó el dinero que entraba de afuera, porque acá tuvimos una situación excepcional que nos podría haber permitido recuperar ramas enteras de la producción, de la industria, volver a poner en pie sectores claves de la economía, las fábricas militares, volver a recuperar la independencia para tener nuestro plan de aviones. O sea, teníamos las condiciones para hacer todo eso, porque tuvimos una situación muy excepcional. Se habla de 200 años que nunca entró tanto dinero al país. Sin embargo, ahora que se ha reducido el dinero, no se sabe dónde está, porque no fue a parar a nada, no se logró mejorar prácticamente nada. Estamos en un país que ahora, donde hay menos plata, encima más ajuste, que es un poco no lo que están haciendo. Bueno, esto lo que han hablado acá con relación al tema de las obras sociales de toda la Fuerza Armada tiene que ver con eso, tiene que ver con ajustar, porque de esto va a quedar gente en la calle, va a haber menos servicios. Hablan de poner en disponibilidad no solo al personal, sino también a todas las estructuras. No sé qué van a querer hacer, si van a querer venderlo. Son capaces, porque para hacerse de un dinero son capaces de hacer cualquier cosa. De hecho, el dinero de los jubilados lo han utilizado, han vaciado las cajas de los jubilados, no le han dado el 82% móvil. O sea, son capaces de hacer cualquier cosa y lamentablemente para seguir pagando deuda externa afuera. Que no lo están pagando tampoco. Sí, aunque sale dinero lamentablemente. El año pasado salieron 12.000 millones de dólares y este año se habla de 7.000 millones de dólares. ¿Y qué le viene al país? Nada. Y aparte de eso, sin contar lo que son los aviones de San Fernando. Totalmente. No, esto es lo legal. Habría que contemplar todo lo ilegal, aunque ahora va a ser legal de nuevo porque lo van a blanquear. Claro.
Es decir, tocamos el tema de las obras sociales y hay una preocupación común, porque la falta de huevo en los mandos hace que avancen sobre cajas que no tienen resistencia. Y una de las cajas que hoy está en cuestión es la de las obras sociales de las Fuerzas Armadas, siendo que una de las 3 obras sociales que nuclean las Fuerzas Armadas, como ser el IOSE, está fundada y formada por una ley de la nación. Bueno, es que precisamente yo creo que charlábamos recién. Esta gente hay que ponerle un freno. Y creo que lamentablemente cuenta con la complicidad para mí de los altos mandos, que tendrían que ponerse un poquito los pantalones largos y tratar de responder un poco a la gente. Pero bueno, si han avanzado en todo este tiempo ha sido también, ¿no es cierto?, porque han contado con esa complicidad, ¿no? Usted escuchó en el editorial que estoy criticando al general que permitió que se desmantele totalmente el monumento a Manchalá, que estaba dentro de un cuartel. Entonces, con ese mando es muy proclive que hagan todo lo que quieran. Totalmente, bueno, lamentablemente. Sí. Bueno, pero por ahí decían, unámonos, vamos a unirnos en defensa de la institucionalidad. Porque acá no es que nos vamos a unir para dar un golpe de Estado, como por ahí puede alguno pensar, sino para defender las instituciones. Sí, para defender a la gente, sobre todo. Además, porque yo creo que acá hay un problema, que es que se avanza y se avanza sobre los derechos de la gente, y que eso es lo lamentable, porque todo esto, ¿a quién va a perjudicar todo esto? Cae todo encima. Personas a las personas que van a necesitar atenderse y cada vez van a ver reducido, ¿no es cierto?, sus servicios, a los trabajadores, porque va a quedar gente en la calle si pueden hacer esto, al Estado y a la nación, porque se va a desprender de inmuebles, o sea, y después cuando las cosas pasan vamos a tener una cosa cada vez más chiquita, como en su momento. O sea, yo vi crecer la fábrica militar de aviones, por ejemplo, en Córdoba, soy cordobés de origen, y mi familia, aparte de mi familia, trabajaba ahí, la vi también desaparecer. Ahora dígame que es hincha Belgrano de Córdoba. No, detalle. Bueno, está bien. Ahí podemos... Ahí zafó, sí. O sea, he visto crecer y vi también toda la parte del deterioro, ¿no? Donde teníamos la posibilidad en cohetería, en aviación, en tantas cosas, y sin embargo todo se ha achicado y siempre nos decían, bueno, se achica pero al servicio de despegar, y lo único que vimos es achicar, porque el despegue, nunca vimos ningún despegue, y creo que con esto te pasa lo mismo, pero pasa en muchos órdenes. Yo hablaba recién de los jubilados, una de las cajas más grandes del país, que es de los jubilados, porque es de toda la gente que aportó, ¿no es cierto?, y que ahora es caja política, va a pagar vencimiento de deuda y todo, y los jubilados están esperando el 82% móvil, se muere la gente, ¿no es cierto?, reclamando por algo que le corresponde. Todos los juicios que están pendientes. Claro, pero ahora han reformado la justicia de modo tal que una persona no puede hacer tampoco juicio, porque todo el tema de las cautelares y la reforma esta que han intentado de la justicia tiene que ver con que la gente no pueda reclamar, porque han puesto plazos, en 6 meses, listo, fui. Pero se empieza a caer eso también. Eso se está empezando de a poquito, se va a empezar a caer. Sí, yo creo que en la medida que haya conciencia social de que esto no va, y ahí yo creo que es necesario unirse para eso, ¿no es cierto?, de que la gente se una y veamos de qué forma uno resiste todo esto, porque hay que buscar las 1001 formas de resistir, es parte también de la propia Constitución. O sea, un gobierno no tiene el mandato para hacer lo que quiere, sino que se supone que tiene que representar los intereses de la mayoría de la población, y cuando no representa los intereses de la población, la gente tiene todo el derecho de rechazarlo. Yo por eso creo que también, hemos estado charlando con los familiares, por ejemplo, de todos los gendarmes y todo, que vienen pidiendo por lo que es justo, porque acá no puede haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda en nuestro país. Sin embargo hay. Yo creo que los suboficiales, las Fuerzas Armadas, somos los ciudadanos de cuarta que existe en nuestro país. No tenemos quien nos represente, no tenemos quien nos defienda. Todo el mundo avanza sobre nuestros derechos, y quedamos librados a la buena de Dios. Lo único que nos queda es este espacio donde estamos difundiendo. Los mandos que son los que tendrían que estar defendiéndolo no lo hacen. Yo creo que hay un reclamo que creo que yo apoyo, creo que hay que hacerlo oír. Yo creo que hay que abrirse a la posibilidad de que haya participación sindical, que haya participación, que la gente de la Fuerza Armada tenga sus propios representantes,
para poder negociar sus condiciones mínimas, porque si tuviéramos un Estado que garantiza mínimamente las condiciones, pero tenemos un Estado que avanza, un gobierno que avanza por sobre las condiciones, bueno, tienen que tener la posibilidad, lejos de las represalias que intentan, ¿no? Acá lo que hay que dar es soluciones a los problemas. Nadie haría ningún tipo de manifestación si tuvieran, ¿no es cierto?, sus derechos contemplados, pero en la medida que se avanza sobre los derechos, tiene toda la razón de salir a protestar, ¿no es cierto?, porque las condiciones en que se vive, cotidianamente son infrahumanas. Y bueno, yo creo que eso es importante y es parte de la democracia, porque acá yo creo que hay que, todo este tema, ¿no?, del golpe o no golpe, yo creo que bueno, que somos una sociedad que ya ha rechazado claramente toda posibilidad de golpe. Acá todos queremos vivir en democracia, pero bueno, pero hay que profundizar la democracia. Parte de profundizar la democracia es que tengan derechos democráticos también para opinar. Y en un sentido, yo en relación al tema del golpe, una de las grandes cosas que el golpe nos enseñó es que hay que cortar con esto de la obediencia debida, porque acá hay un problema. La única forma incluso de que las Fuerzas Armadas realmente sean democráticas es que tengan la posibilidad de defenderse los derechos y también en algún momento, cuando la oficialidad quiere hacer algo que va en contra de la mayoría, también decir que no, porque eso es, o sea, no estamos hablando de algo excepcional, en muchas partes del mundo se hace, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho tenemos bandera porque Belgrano dijo que no, militar de carrera, Belgrano dijo que no y impuso la bandera argentina. Y San Martín también dijo que no y libertó 3 continentes, totalmente, diciendo que no. Totalmente. Es decir, hay una verdad que es manifiesta y otra verdad que es intencional. Yo creo que acá se está manejando más la verdad intencional que la verdad manifiesta. Entonces, queda sujeto en 2 partes lo que puede ser una integridad, como en el caso de las Fuerzas Armadas. Los mandos están obedeciendo a un factor democrático. No existen las Fuerzas Armadas democráticas. Las Fuerzas Armadas no tienen ni representantes ni eligen a su conducción. Si las Fuerzas Armadas tienen que ser un bloque donde prevalezca la ley. No es el deseo del gobernante, no nos hace más militar que obedezcan ciegamente el mando, sino la ley. Y acá la ley no se está cumpliendo. Sí, y los mandos se tienen que seguir, si los mandos se merecen ser seguidos. Lo que no se puede hacer es seguir un precipicio. Que es lo que pasa es que ellos, por ejemplo, en octubre lo primero que dijeron fue que se rompieron los mandos. O sea que al hacer la protesta se rompió el mando con las autoridades. Sí, ellos rompieron el mando. Claro, no tuvieron mando, por eso no se pudo romper el mando. No tuvieron mando. Pero la situación del IOSE, ¿cómo sigue? Yo lo que creo es que hay que rechazar este decreto presidencial, creo que hay que rechazarlo, hay que accionar por todas las vías, judicialmente, porque acá se está yendo contra derechos adquiridos, contra legislación vigente, y creo que también es importante que los trabajadores, junto con todos los directivos que, ¿no es cierto?, de los distintos hospitales, de la distinta estructura, tienen que manifestar su voz. Y creo, pero acá está el afiliado, también el derecho del afiliado ha quedado... Total que es el que va a terminar perdiendo, porque acá hay una intención clara de una chique para terminar con servicios cada vez más disminuidos. O sea, quieren hacer caja, van por la caja de las obras sociales del personal de la Fuerza Armada, van por eso, como han ido con otras cajas en este tiempo, y van a seguir avanzando. También es importante que la gente sepa que ha llegado la hora de unirse para pararle la mano, porque acá, si no, hoy avanzan acá, ayer avanzaron por otro lado y mañana van a avanzar por otro. Yo en ese sentido creo que hay que tratar de ubicarse como sectores desprotegidos que se unen. Yo por eso creo que es muy importante la experiencia de lo de octubre del año pasado, porque esa experiencia, ¿no es cierto?, que el gobierno quiere cortar porque no le gusta precisamente, ¿no es cierto?, que se le revelen
que se plantee la situación real, quisieran que todo eso esté escondido. Fue muy importante, no solo hacia el interior de la Fuerza Armada, sino también hacia afuera, para entender de que muchas veces los reclamos son exactamente los mismos. Los que están en la calle, de gente que sufre consecuencias del gobierno, son los mismos que, por ejemplo, se exteriorizaron en ese momento. Bueno, yo también creo que hacia adentro es importante ver de que en realidad no es enemiga la sociedad, ni la sociedad tiene que entender que la suboficialidad es enemiga, sino que al revés, son parte del mismo sector, que nos tenemos que unir. El 70% de los aportantes al sistema. Totalmente, nos tenemos que unir para enfrentar esto y desde ya para discutir qué país queremos. Porque acá lamentablemente hace falta volver a independizar el país que está completamente colonizado. Hay que volver a recuperar los recursos naturales. Y para eso tenemos que estar juntos, unidos, y hay que democratizar a fondo. Yo creo que dar derechos, como el de la democratización plena, para que esto no quiere decir desde ya de que se va a conducir las Fuerzas Armadas en una asamblea. No estamos hablando ni que vamos. Ahora, lamentablemente tenemos Fuerzas Armadas. De los afiliados. Claro, y lamentablemente hoy también tenemos que hablar que tenemos Fuerzas Armadas que entran 4 personas con 4 palos y nosotros no tenemos prácticamente cómo defendernos porque han destruido. Eso ha sido parte de las órdenes que han venido de afuera de destruir completamente. Le cuento que el 26 de enero de este año 5 individuos ingresaron a una unidad militar en Campo de Mayo, atravesaron todo Campo de Mayo y con una barreta, una pala de punta, un alicate de gran corte, una cámara fotográfica, tomaron un cuartel. Eso no salió de ningún lado. 5 individuos, 4 mujeres y un varón. Lo denunciamos acá. Con lo cual es cierto lo que yo estoy diciendo. Si 5 individuos pueden tomar un cuartel sin arma. Y si los aviones, la mayoría de los aviones, hoy estábamos charlando justamente, o sea, los aviones, más que usarse para volar, se utilizan como repuesto para que ande. Pero ¿no? Sin embargo, se rompen 8 para que anden 2, y así es todo. Sin embargo, el inepto que acaba de dejar el Ministerio de Defensa dijo que dejó un ministerio en orden. Bueno, y lo que pasó con el barco ese que se hundió solo, bueno, yo creo que está claro que es un desastre. Lo que hay que discutir bien, para mí, es cómo apoyamos los reclamos justos, nos rebelamos también contra algunas cosas. Yo creo que hay que rebelarse y hay que buscar las mil y un formas. Estamos en democracia, por eso hay que apoyar a los familiares que siguen levantando la llama, ¿no es cierto?, de ese reclamo que sigue vigente, porque no sirvió para cambiar, porque hay autoridades que siguen un poquito con lo mismo, que hay que discutir cómo democratizar. Yo personalmente soy un defensor de la sindicalización, creo que hay que avanzar de alguna forma, ¿no es cierto?, sabiendo de que hay diferencias con relación a otros sectores por lo que implica en la Fuerza Armada, pero que al mismo tiempo hay mucha de unidad. Acá no puede ser que haya ciudadanos de segunda en este país. A su vez eso permitiría también unir y de que a nadie se le ocurra una locura. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si había un proceso de sindicalización en el 76 cuando se les ocurrió a un grupo hacer una locura? Yo creo que la gente, si hubiera tenido la posibilidad de discutirlo, hubiera parado la mano también. O sea, y creo que eso es importante, pero al mismo tiempo para proteger a la situación de los afiliados y para unirse al conjunto del pueblo en los reclamos, porque hay situaciones comunes. Yo que charlo mucho con gente de las Fuerzas Armadas y después voy a una fábrica o voy a un empleo estatal y los problemas son similares, y quieren que nos dividamos para precisamente ir golpeando por lugar. No, hay que unir todo ese reclamo para lograr una vida digna para el trabajador estatal, para el trabajador de las Fuerzas Armadas, para, ¿no es cierto?, cada uno de los sectores, y a su vez para poder ampliar los derechos democráticos y para poder avanzar en recuperar cosas que hemos perdido, porque yo creo que acá hace falta recuperar todo lo que perdimos para que se ponga al servicio de nuestra gente, porque acá cuando se nos dice que no hay dinero, es falso. La cantidad de dinero que entra al país, en estos años entró mucho, ahora sigue entrando, pero así como entra se va, o por negociado, o por corruptela, o por pago de deuda, o por subsidios que se le dan y no se saben por qué a los amigos del poder. Si todo ese dinero viniera para la Argentina, podríamos poner en pie un país maravilloso que podría darle solución a los problemas de toda la gente. Y que no lo tenemos que inventar porque ya lo tuvimos. Ya lo tenemos, porque aparte nosotros, hay algunos países que lamentablemente la geografía o la historia ha hecho que sean países muy pobres y con pocas condiciones de salir adelante, ¿no es cierto?, incluso de Latinoamérica. Ahora, pero nosotros somos un país rico, que al revés, podríamos unidos con otros países latinoamericanos, ¿no es cierto?, ayudar a otros países. Sin embargo, tenemos
tenemos, ¿no es cierto?, en una situación de pobreza extrema, un sector de nuestra población que no se entiende, solo se entiende porque en su avaricia los gobernantes que tenemos quieren llevársela toda, ¿no es cierto?, y no gobiernan para las mayorías, sino para un pequeño grupo y una minoría. Bueno, yo creo que por eso tampoco quieren que se organice la gente, ¿eh? No quieren que la gente se exprese por eso, porque si la gente se empieza... Yo estoy convencido que primero defenderían su situación, pero al otro momento empezaría a plantearse estas cosas. Bueno, quieren acallar todo para poder dividir y reinarás, ¿no es cierto? Claro. Y por esa vía seguir haciendo negocio con lo que es de todos. Vamos a hacer una pausa ahora y cuando volvamos vamos a explicar qué significa esta tarjeta que estamos exponiendo y qué tiene que ver el ATE con el IOSE. Hacemos una pequeña pausa y después seguimos ligando cabos por TLV1, toda la verdad primero. Seguimos ligando cabo por TLV1, toda la verdad primero. ¿Qué es esta invitación, Alejandro? Bueno, la idea que ha partido esencialmente de los familiares, ¿no?, de toda la gente que protagonizó esa gesta, para mí tan importante como fue la del año pasado, para reclamar por derechos que lamentablemente todavía no están resueltos, ¿no? Hemos charlado y hemos abierto las puertas de la legislatura para que se puedan expresar. Entonces va a haber una actividad el viernes 28 de junio a las 18 horas en la legislatura de la ciudad, en el Salón Jauretsch, donde los familiares de los gendarmes que participaron, y desde ya de suboficiales de la fuerza, junto con trabajadores de ATE que vienen trabajando la problemática porque son parte, ¿no es cierto?, también de la construcción diaria en lo que hace a salud, etcétera, nos vamos a juntar en la legislatura vamos a llamar a la prensa para que se conozca, para difundir cuál es la problemática real y por qué a meses ya de esa situación, lejos de haber solucionado los problemas se siguen profundizando y lo único que se ha hecho es intentar reprimir, ¿no es cierto?, a la gente que ha participado. No han intentado reprimir. Han reprimido. Exactamente. Tenemos gente que la han sacado de su puesto de trabajo, ¿no es cierto?, que gente que, ¿no es cierto?, en vez de solucionar el problema y escuchar, le han dado como única respuesta días de arresto, intimidaciones, y bueno, hay dos problemas aquí. Uno es que nosotros queremos que se corte absolutamente con todas las reprimendas y que se empiece a dar solución a los problemas, y para eso qué mejor que la propia gente pueda expresarse, buscar canales de expresión. Y bueno, va a haber esta actividad que desde ya sería... Lo tenemos que hacer las familias, lamentablemente, porque ellos ya no lo pueden hacer. Afortunadamente, yo diría afortunadamente, claro, no lo puede hacer el hombre que está en actividad, pero queda el recurso de la familia sobre las que no pueden tomar represalia. Claro. Es decir, nos queda una salida. Y cuesta que dentro mismo de la fuerza cuesta nosotros lo sufrimos el sábado pasado. Sí. Vamos a hablar, nosotros lo sufrimos el sábado pasado. Es decir, el militar más que nada, no ve con buenos ojos la sindicalización. Pero lo que queremos mostrar es, no sé si vamos a poder conformar dentro de la familia militar, dentro del grupo militar, vamos a poder conformar un sindicato. Pero lo que sí vamos a lograr es la autodefensa. Si estamos viendo, por ejemplo, que es muy común que en una oficina haya un sargento oficinista trabajando al lado de un civil cumpliendo casi las mismas tareas. ¿Por qué el sargento no está sindicalizado y el civil sí? Este es un poquitito lo que queremos mostrar. Bueno, claro. Uniéndonos con el sindicato que ya está formado y que está integrado a las Fuerzas Armadas, porque ATE es parte de las Fuerzas Armadas, no estamos trayendo algo totalmente distinto. ATE y UPCN son las dos organizaciones sindicales que interactúan en las Fuerzas Armadas. Es decir, tenemos a quien acudir. Este es un poquitito el mensaje que le queremos mandar a nuestros camaradas. Tenemos a quien acudir, estamos acudiendo a quien podemos y es necesario que cada uno de ustedes capte el mensaje y actúe en consecuencia. No pueden seguir más mirando para otro lado, muchachos. No pueden seguir más mirando para otro lado. Nosotros somos lo que la nación capacitó y preparó para salir a defenderla. ¿O no lo juramos? Bueno, hoy traemos a Alejandro Bodar, gracias señor director, Alejandro Bodar, traemos para que nos indique el camino de la autodefensa
de la institución. Defendiendo una institución vamos a defender a la nación, que es lo que está en peligro, al decir del padre de la patria, ¿no? Así es. No, y yo creo que más allá de la palabra, hay que saber que en muchos lugares del mundo hay formas de que el personal de las Fuerzas Armadas se exprese. Y hay canales, y se ha buscado canales para hacerlo. Por eso, aquí en Argentina, el hecho de que se trate de cortar todos los canales de participación, de organización y de expresión de reclamo va contra todos los avances que se han dado democráticos a nivel mundial. Porque porque vuelvo a insistir con un criterio, o sea, porque yo me cansé de escuchar en la legislatura por parte de los representantes del gobierno nacional y también en esos días de octubre, ¿no es cierto?, de que se estaba atentando contra la democracia. Sin embargo, hay un criterio, yo creo que parte fundamental del ataque a la democracia que implicó el 76 fue intentar defender a capa y espada el tema de la obediencia debida, es decir, que cuando de arriba se manda hay que obedecer cualquier cosa, aunque vaya contra la ley. Yo creo que eso es lo que hay que terminar. Yo creo que hay que terminar con eso. O sea, el personal de las Fuerzas Armadas tiene el derecho a rebelarse cuando desde la oficialidad y desde el poder político se avanza contra los derechos o de la población o de los derechos de los propios trabajadores del lugar. Porque esto es parte de la democracia. No puede ser, no puede existir un sector de la sociedad que tenga que estar sometida a un trato infrahumano y a condiciones de vida lamentables. No puede existir, porque la Constitución hay que tomarla en su verdadera aseveración y parte en primer lugar de defender el derecho al trabajo digno, el derecho a una vida digna, a tener vivienda, a tener condiciones de salud, etcétera. Entonces, eso no hay nada que pueda estar por encima de eso. Por eso, utilizar algún tipo o mal entender la Constitución al servicio de avanzar contra los derechos del conjunto, no hay que permitírselos a nadie. Por eso hay que buscar la forma de que todo esto se exprese. Arrancando por apoyar a los familiares, arrancando por apoyar esos reclamos justos, y a partir de ahí también, ¿no es cierto?, pudiendo ver cómo se estrechan lazos para que nunca más nos pase lo que nos pasó en el 76, porque creo que la única forma es trabajando de conjunto, los trabajadores de ATE, con los trabajadores, ¿no es cierto?, que están cosas para entender que los problemas son comunes y que muchas veces hay que enfrentar a los mismos enemigos. Le voy a hacer una pequeña aclaración que yo creo que compartimos, ¿no es cierto? Es decir, para no llegar al 76 tampoco tenemos que pasar con el 75, ¿no? Totalmente. No podemos tener, por ejemplo, porque a Rucci lo mataron en el 75. Los otros días salió un programa donde se hace apología de la forma que lo mataron a Rucci. Es decir, acá había un estado de caos tan grandote de esta gente que está gobernando ahora. Sí, aunque yo ahí le permito hacer una porque hay una utilización tan media. Yo creo que, por ejemplo, usan los 70 y se ponen títulos cuando en realidad en los 70 poco y nada tuvieron que ver. Yo porque, o se ponen, por ejemplo, el título de grandes defensores de los derechos humanos, gente que no presentó un solo habeas corpus porque se dedicó a hacer plata en esa época cuando eran abogados. Está todo tan tragiversado. En La Plata y en Río Gallegos. Totalmente. Nos intentan contar una historia de sí mismo que no condice para nada con la realidad de lo que hicieron. Por eso, o sea, este doble discurso que nos intentan, ¿no?, vender. Yo creo que por eso es tan importante programas como este, para poder discutir estos temas y poder clarificar. Yo siempre digo que no soy peronista, ¿no? Pero voy a recordar un hecho, el 21 de enero, porque eso lo viví, yo tengo memoria, me están contando otra historia. Lo veíamos en televisión, lo veíamos en los medios de difusión, y Clarín no mintió nunca, sí favoreció intereses que no son nacionales. Clarín no mintió nunca estuvo en la vereda nuestra. Eso es ella. Pero tenemos que tenerlo claro. El 21 de enero de 1974, el general Perón, el presidente, y yo no soy peronista, yo soy soldado, el general Perón, el presidente con más votos que obtuvo la presidencia de la Nación, hizo una declaración en la Cámara de Diputados, declarándolos delincuentes subversivos, y que había que perseguirlo hasta su madriguera. ¿A quiénes? A los que habían tomado, estando Perón de presidente, a los que habían intentado tomar la guarnición militar azul, 19 de enero de 1964. Es decir, había una situación que hacía proclive a que participaran las Fuerzas Armadas en ese golpe de Estado. Que hubo un sector dentro de las Fuerzas Armadas
que se manifestó contrario, pero no había la existencia de la obediencia debida. Y le había dado un nombre solamente. El mayor, en ese entonces, el mayor Mohamed Ali Zeinaldin, siendo jefe en la escuela de infantería, se manifestó totalmente en contra del golpe de Estado. Los militares no tienen que participar de esa manera en política. Claro, no teníamos voz ni voto. Yo era sargento en ese momento. ¿Qué poder de decisión podía tener? Bueno, pero ahí mismo, yo por eso creo que para contrarrestar precisamente la campaña de que el que plantea un reclamo, como fue de todas las condiciones de vida que se hizo en octubre, no está planteando un reclamo que va a romper la institucionalidad o a romper el orden democrático y que lo que quiere es golpismo, precisamente por eso creo que es importante entender que más democratización es precisamente cambiar un poco la lógica de todo, de lo que nos ha pasado como país durante todos los últimos años, y va para incorporar más a las Fuerzas Armadas a la sociedad y no para aislarla, ¿no es cierto? Y para que pueda venir algún aventurero en algún momento y a plantear otra cosa, sino que al revés, e incluso permite poder defender juntos, ¿no es cierto?, para que no haga falta llegar a una explosión, estamos hablando de mucho tiempo, o el propio 2001, ¿no es cierto?, una situación de enfrentamiento entre los propios argentinos que nadie quiere, sino que al revés, se puede utilizar la fuerza de que cada uno tiene en su distinto sector para pelear juntos por recuperar el país, para recuperar, nosotros necesitamos recuperar. ¿Cómo puede ser que seamos un país rico pero que casi todo esté en manos extranjeras? Somos un país que la tierra está en manos extranjeras, los recursos fundamentales están en manos extranjeras, las principales industrias son extranjeras, o sea, y encima aceptamos que desde afuera nos impongan una serie de tratados que son humillantes para el país, que nos impiden desarrollar la aeronáutica, que nos impiden desarrollar la independencia naviera, que nos impiden, porque seamos claros, acá hay órdenes que se cumplen y tratados que se cumplen que nos quieren hacer que seamos un país semicolonial, un país atrasado, porque así somos proveedores de materias primas, ¿no es cierto?, para que las grandes potencias se sigan desarrollando. A bajo costo para ellos. A bajo costo para ellos, y no quieren que desarrollemos nuestra industria ni nada. Entonces, bueno, yo creo que hace falta una segunda independencia, y para hacer esa segunda independencia, yo creo que es importante que los cuadros de las Fuerzas Armadas estén al servicio de un proyecto de país, de este tipo, y que por esa vía podamos entre todos discutir qué país queremos, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo en eso, y por eso creo que también mientras más derechos tengan, más posibilidades de pelear por todas estas cosas, porque menos derechos es para seguir en esta situación y seguir entregando el país y seguir sometiendo a sectores enteros de la población. Más derechos permite precisamente que entre todos podamos expresarnos y podamos hacer fuerza para cambiar esto, ¿no es cierto? Sobre todo porque cada día que pasa en esta situación hay niños que se mueren de hambre, o sea, porque esto tiene costo, no es simplemente el problema de que uno vive un poco mal o un poco menos, o sea, pasa eso, que es injusto, pero también todo tiene un país rico, que haya un sector de la población que pasa hambre. Somos un país que produce alimentos para 300 millones de habitantes y sin embargo tenemos la mitad de la población bajo la línea de pobreza y a la gente que trabaja para el Estado en una situación de humillación constante donde no pueden llegar a fin de mes, no tienen condiciones dignas para vivir, hay un maltrato constante. Bueno, yo creo que hay que terminar con esto y por eso creo que nos debemos estos debates para ver cómo podemos encarar desde los distintos sectores una unidad para pelear por esto, y puede haber matices y cosas, pero hay puntos que nos unen como argentinos, claro, ¿no es cierto?, y que tenemos que trabajar sobre ellos para sacar el país adelante. Si logramos sacar el país adelante, vamos a poder estar todos mejor y vamos a poder entrar en otros tipos de debate, pero como estamos hoy hay que hacer un poco lo que hizo San Martín y todo, que bueno, que se pusieron el país al hombro, y no solo el país, sino también jugar un rol en nuestros hermanos latinoamericanos, que lamentablemente estamos en una situación parecida, y hay que apoyarnos como patria grande que somos los países latinoamericanos, ¿no es cierto?, para pelear contra el mismo enemigo, que es el imperio, que bueno, que lamentablemente encuentra socios a la vuelta de la esquina, y por eso estamos como estamos. Esa es la síntesis, creo que del problema argentino. Alejandro, muchísimas gracias por su participación, por haberse acercado hasta acá. Este espacio queda disponible para la manifestación de ATE, de Alejandro Boda. Es como modar, pero con B larga. Por una letra no salía. Es un mal necesario en mí olvidarme los apellidos. Pero de todas maneras, me parece muy fructífero su presencia acá, porque estamos mandando un mensaje que queremos mandarle al resto de los camaradas,
diciéndole, muchachos, vamos a acercarnos porque lo que está en peligro es el bien mayor que es la patria, y está realmente en peligro la patria. Si nosotros que la nación nos capacitó para defenderla, estamos mirando para otro lado, estamos preocupados en lo que entra al bolsillo Exacto. y no lo que está saliendo del bolsillo. Es muy grave la situación. No hay quien defienda a la nación argentina. Muchísimas gracias por eso, Alejandro. Nos vamos a hacer presente, no El puedo 28. decir en representación de todos los oficiales, pero como integrante del CONASUBAR vamos a estar presentes el 28 de junio, ahí en la legislatura porteña, Perú 170, ¿no? 160. 160. En Perú 160, entonces el 28 de junio a las 18 horas. Bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de expresarme. No, por favor, lo agradecidos somos nosotros, esto Exacto, realmente. que nos dieran el lugar. Utilícenos como medio de difusión. Somos parte del 20% de medio de difusión que no está captado por el gobierno. Somos la prensa independiente de esta nación, la prensa independiente que queda. Nosotros acá podemos decir, mientras no digamos malas palabras, podemos decir todo lo que querramos, ¿no? Así que utilice este espacio, usufrúctelo en el buen sentido de la expresión. Las puertas de TLV1 están totalmente abiertas para la manifestación. Bueno, muchas gracias.